Capítulo 1. El secreto en el misal prohibido. Dicen que cada convento guarda un pecado enterrado bajo sus muros, pero yo nunca imaginé que el nuestro respirara en silencio, esperando a que alguien lo despertara. Todo comenzó una noche de lluvia, cuando las campanas sonaron a destiempo y la biblioteca del convento se abrió sola, como si una mano invisible hubiera forzado sus cerrojos. Yo no buscaba nada prohibido, al menos no conscientemente. Solo quería refugiarme del frío y el murmullo inquietante del viento. Pero entonces lo vi, un misal cubierto de polvo, oculto detrás de otros libros más inofensivos. No tenía título en la tapa, solo un grabado extraño, como una mujer arrodillada, con el torso descubierto, rodeada de llamas. Lo abrí temblando. Entre las páginas amarillentas, descubrí una oración escrita en un latín irregular, incompleto, con palabras tachadas y otras añadidas con tinta más oscura. Había también una advertencia, como una nota desesperada de algún monje que intentó callar lo que nunca debió escribirse. La piel es el único velo aceptado por el Altísimo en esta súplica. Pronunciarla vestido es pronunciarla en vano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré el libro de golpe, como si me hubieran sorprendido en un acto indecente. Pero la frase ya se había grabado en mi mente, repitiéndose una y otra vez, con la misma cadencia de un rezo. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi celda parecía acercarse demasiado, como si escuchara la oración en silencio, susurrada por labios invisibles. Al amanecer, volví al misal, incapaz de resistir la tentación. Leí las primeras líneas y sentí un calor extraño en el pecho, un latido que no era mío. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió después, mientras la recitaba con la voz entrecortada. Aún vestida. Nada sucedió. El aire permanecía quieto, las velas inmóviles. Entonces recordé la advertencia. Me miré las manos, la piel. ¿Era posible que la oración exigiera desnudez? El solo pensarlo me hizo arder. Capítulo 2. Primera vez sin hábitos. El amanecer llegó, pero en mí no había claridad. El recuerdo de la estatua abriendo los ojos me quemaba la memoria como un hierro al rojo. Traté de convencerme de que había sido un espejismo, un juego de la vela, un sueño tejido por el insomnio, pero cada vez que cerraba los ojos, la sonrisa pétrea de la Virgen volvía a morder mi conciencia. A lo largo del día, mis manos temblaban al pasar las cuentas del rosario. Las otras hermanas me preguntaban si estaba enferma, pero yo solo respondía con evasivas. Nadie podía saber lo que había hecho en la biblioteca, y menos aún lo que había sentido, una mezcla indescifrable de vergüenza y poder, de pecado y revelación. Esa noche, el silencio fue insoportable. El convento dormía, pero yo escuchaba un susurro constante, como si las paredes repitieran la oración que había leído. No podía resistirlo más. Tomé la vela, me escabullí de mi celda y regresé a la biblioteca. El misal prohibido seguía abierto en el atril, como si alguien hubiera cuidado de que el viento no cerrara sus páginas. La advertencia volvía a mirarme con letras sangrientas. La piel es el único velo aceptado. Me quedé inmóvil, con el corazón atrapado en la garganta. Era absurdo, impuro, indigno, pero una fuerza más grande que la culpa me desató los nudos del hábito. Sentí la tela deslizarse por mi cuerpo y caer al suelo, dejando mi piel desnuda frente a Dios, o frente a algo que ya no era Él. El frío de la piedra me recorrió los pies, pero enseguida fue reemplazado por un calor intenso que subía desde mis entrañas. Desnuda. Pronuncié la primera palabra de la oración. La vela explotó en un resplandor desmesurado. La segunda palabra, y las sombras comenzaron a moverse como si bailaran alrededor de mí. La tercera, y escuché pasos. No venían de la biblioteca, sino del interior. Capítulo 3. El cuerpo como ofrenda. No recuerdo cómo logré regresar a mi celda aquella noche. Solo sé que mis pasos eran torpes, como si no me pertenecieran, y que mi piel aún ardía bajo el roce invisible que me había acariciado en la biblioteca. Intenté dormir,
pero cada vez que cerraba los ojos veía la boca de la estatua moviéndose al compás de mis labios, respondiendo a mi oración desnuda. Al día siguiente, la rutina del convento se volvió insoportable. Cada salmo, cada rezo comunitario me parecía hueco, falso, una representación sin vida. En mi interior, sabía que había probado algo prohibido, y que nada podía compararse a la fuerza que había sentido. Era como si la oración hubiera despertado un poder oculto en mi propio cuerpo. Por la tarde, mientras fregaba los suelos de la capilla, escuché un crujido detrás del altar, un murmullo, como un eco lejano. Repitió fragmentos de la oración. Sentí la sangre correrme más rápido por las venas. Era una llamada, una invitación. Esa noche, rendida al mismo impulso que la vez anterior, volví a la biblioteca. El misal me esperaba, abierto, con las páginas iluminadas por una luz que no provenía de ninguna vela. Comprendí, entonces, que el libro ya no me pertenecía a mí, yo le pertenecía a él. Me desnudé otra vez, con manos temblorosas, pero esta vez sin la vergüenza de antes, más bien con una especie de reverencia oscura. El frío de la piedra en mi piel parecía parte del ritual, un recordatorio de que estaba ofreciendo mi cuerpo entero, sin barreras, como si fuera un altar vivo. Al pronunciar las primeras palabras, la temperatura de la sala cambió. No era frío, ni calor, era un pulso. Capítulo 4. Confesión imposible. No podía seguir callando. El peso de lo que había visto y sentido me consumía como un fuego secreto bajo la piel. Tenía que contarlo, aunque fuera un acto suicida. ¿A quién? Si no, ¿a mi confesor? Él había escuchado pecados inimaginables, pero el mío ardía con una fuerza distinta, con una mezcla indecente de éxtasis y miedo. Esperé la hora de la confesión nocturna, cuando las demás hermanas ya dormían. El confesonario estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara que oscilaba como si también dudara en permanecer encendida. Me arrodillé, con las manos sudorosas y la respiración entrecortada. Padre, comencé, con la voz temblorosa, he cometido un sacrilegio. Del otro lado, un silencio denso. Podía sentirlo inclinándose hacia adelante. Atento. He encontrado un libro, continué, un misal oculto. En él había una oración, una que no debería pronunciarse. Tragué saliva. El aire me quemaba en la garganta. La recité, Padre. Pero nada sucedió. Entonces leí la advertencia. Mis palabras se quebraron. La oración solo funciona si se dice, desnuda. La última palabra cayó como una piedra en un estanque. El silencio del otro lado fue absoluto, tan pesado que pensé que me había desmayado, hasta que escuché su respiración, más rápida, más irregular. Desnuda, repitió él, apenas un susurro, cargado de incredulidad y algo más que no quise nombrar. Asentí, aunque él no podía verme. Sí, Padre. Y cuando lo hice, la estatua de la Virgen abrió los ojos. Rezó conmigo. Sentí manos frías recorrer mi cuerpo, como si lo ofreciera en un altar. El confesonario crujió. Parecía más pequeño, más Capítulo 5. El primer milagro. El padre no volvió a mencionar mi confesión, pero desde aquella noche lo sentí distinto. Sus ojos me seguían en silencio durante los rezos comunitarios, como si esperara que en cualquier momento la oración prohibida escapara de mis labios. Yo, en cambio, luchaba contra la necesidad de repetirla, de desnudarme otra vez ante esa fuerza que me reclamaba. El destino no tardó en ponerme a prueba. Una mañana, una campesina llegó al convento con su hija en brazos. La niña, pálida y frágil, apenas respiraba. Los médicos ya habían desistido, y la madre suplicaba por un milagro. Las hermanas la rodearon, orando con devoción, pero nada cambiaba. La pequeña seguía hundiéndose en un sueño cada vez más profundo. La miré. Sus ojos entreabiertos parecían los de alguien a punto de abandonar este mundo. Y entonces, como un susurro irresistible, escuché dentro de mí las palabras de la oración prohibida. Mi piel ardió bajo los hábitos.
El fuego interior me obligaba a moverme. Me acerqué, con el corazón golpeándome el pecho. Las hermanas me miraron con extrañeza. El sacerdote, que estaba presente, frunció el ceño, pero no me detuvo. Déjeme intentarlo, dije. Me llevaron a la niña, y mientras la madre lloraba, me arrodillé a su lado. El hábito me sofocaba, me impedía respirar. No podía rezar así, no funcionaría. Con manos temblorosas, me aparté, corrí hacia la sacristía, cerré la puerta y, entre lágrimas, me despojé de todo. Mi cuerpo desnudo temblaba, no solo de frío, sino de la conciencia brutal de lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta lentamente, y bajo las miradas escandalizadas de las hermanas, me arrodillé junto a la niña. Comencé a pronunciar la oración. Capítulo 6. El placer y la culpa. Desde el día en que la niña abrió los ojos, el convento entero me miraba de otra manera. Para algunos yo era un milagro viviente, para otros, una amenaza. Nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta, pero en sus gestos lo percibía: sospecha, temor, fascinación. Las noches se volvieron insoportables. Apenas me acostaba, el cuerpo me ardía, pidiéndome repetir la oración. No era solo un impulso espiritual, era un deseo físico, abrasador, que me recorría desde el vientre hasta la garganta. Intentaba resistir, me golpeaba el pecho, me obligaba a rezar los salmos, pero cada palabra sonaba hueca comparada con la vibración secreta de esa súplica prohibida. Una madrugada, rendida a la tentación, volví a desnudarme en la penumbra de la biblioteca. El suelo estaba helado bajo mis pies, pero la vergüenza no pudo detenerme. Pronuncié las primeras palabras, y un estremecimiento me atravesó como un relámpago. Cada sílaba parecía acariciar mi piel desde dentro. Mi respiración se agitaba, y mis manos temblaban al rozar las páginas del misal. Continué, dejándome llevar. Al llegar a la mitad de la oración, mis rodillas ya no podían sostenerme. Me tumbé en el suelo, jadeando, sintiendo como el aire mismo me recorría como dedos invisibles. Era un placer desconocido, prohibido, casi insoportable. Y sin embargo, en medio de ese éxtasis, me asaltaba la culpa. ¿Qué clase de Dios exige desnudez y deseo para escuchar una plegaria? ¿A quién estaba rezando en realidad? La respuesta llegó con un murmullo. No era mi voz. Venía de todas partes. De las paredes. De los vitrales. De mi propia carne. Capítulo 7. La tentación del sacerdote. El padre guardaba silencio, pero sus ojos me traicionaban. Cada vez que me acercaba al altar, sentía su mirada clavarse en mí como un puñal disfrazado de compasión. Quería parecer severo, rígido, pero lo que hervía detrás de sus pupilas no era fe, era hambre. Desde mi confesión, lo sabía. Esa palabra, desnuda, había germinado en su interior como un veneno lento. Intentaba ocultarlo, pero sus respiraciones quebradas en el confesonario, el ligero temblor de sus manos al bendecirme, lo delataban. Una noche, después de completas, escuché un ruido en la biblioteca, el mismo lugar donde yo había recitado la oración en secreto. Me acerqué con el corazón en un hilo, temiendo encontrar otra estatua viva o un nuevo milagro oscuro. Pero no, era él, el sacerdote. Estaba frente al misal prohibido, con la vela encendida, acariciando las páginas con dedos ansiosos. Murmuraba en voz baja, pero no lograba pronunciar la oración completa. Era como si las palabras lo rechazaran, se le escaparan de la lengua. Padre, susurré desde la penumbra. Se giró de golpe, sobresaltado. Su rostro enrojeció, pero no de vergüenza piadosa, sino de deseo reprimido. No deberías estar aquí, dijo, con voz áspera. Tampoco usted, respondí. El silencio se hizo denso entre nosotros. El misal permanecía abierto, como una tentación viva. Sus ojos descendieron a mi pecho, aunque yo aún llevaba el hábito, y en ese instante entendí, no me deseaba a mí como mujer,
sino al misterio de mi desnudez orando, a la blasfemia disfrazada de milagro. Dímelo, ordenó, avanzando un paso. ¿Qué sientes cuando la rezas? Quise huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Su voz me atrapaba, no como la de un guía espiritual, sino como la de un hombre al borde del abismo. No es devoción lo que despierta, confesé. Capítulo 8. El milagro invertido. El rumor de lo ocurrido con la niña sanada se extendió más rápido que las campanas del convento. Mujeres enfermas, hombres desesperados, madres con hijos moribundos comenzaron a llegar con súplicas. Todas buscaban lo mismo, el rezo secreto que había devuelto la vida. Yo me escondía en los pasillos, temblando, porque sabía que lo que pedían no era un milagro, sino un pacto con algo que aún no me atrevía a nombrar. El padre intentaba contener la avalancha de fieles, pero su voz carecía de fuerza. Sus ojos me delataban. Todos lo notaban. Y así, una tarde, una anciana entró al convento cargando a una niña pequeña. La criatura tenía fiebre alta. Sus labios estaban morados y cada respiración parecía el último suspiro. «Solo usted puede salvarla», me rogó la anciana, arrodillándose. Las hermanas me rodearon, algunas rezando con devoción, otras mirándome con miedo. El sacerdote no dijo nada, solo me observó, esperando que yo decidiera. El peso de tantas miradas me aplastaba. Llevé a la niña a la capilla lateral, encendí una vela y, con las manos temblorosas, comencé a despojarme del hábito. Cada pliegue que caía al suelo resonaba como una campanada de condena. La niña deliraba entre mis brazos, y yo, desnuda, inicié la oración. Las primeras palabras hicieron vibrar el aire. Las velas se inclinaron hacia mí, como si aspiraran mi voz. Sentí el pulso oscuro recorrerme la piel, esa mezcla de placer y dolor que ya conocía. Al llegar a la última estrofa, la niña, capítulo 9. Marcas en la piel. Después de lo ocurrido con la niña poseída, nadie volvió a mirarme igual. Algunas hermanas me evitaban como si mi sombra contagiara pecado. Otras me seguían en silencio, como si esperaran que en cualquier instante volviera a invocar aquel poder prohibido. El sacerdote no me habló durante días, pero cada vez que pasaba cerca de mí, sentía su respiración agitada, como si la tentación le carcomiera el alma. Yo intentaba resistir. Juré no repetir la oración nunca más, pero la carne no olvida lo que la hace temblar. Y la noche, con su manto de silencio, era un verdugo implacable. La primera marca apareció en mi hombro. Un ardor repentino me obligó a gemir en la oscuridad de mi celda. Corrí hacia el espejo, y allí estaba, una línea roja, fina como un hilo de sangre seca, dibujando una letra extraña, imposible de reconocer. Intenté frotarla, lavarla, arrancarla de mi piel, pero cuanto más lo hacía, más se hundía en la carne, como si quisiera quedarse para siempre. Al día siguiente, otra marca surgió, esta vez sobre mi vientre, y luego otra en mis muslos. No tardé en comprenderlo, cada una correspondía a las oraciones que había recitado desnuda. Era como si mi cuerpo se convirtiera en el pergamino donde el misal prohibido escribía su propia versión de las escrituras. Las noches siguientes, el ardor se volvió insoportable. Cada palabra que recordaba, cada sílaba que me rozaba en sueños, despertaba un nuevo trazo sobre mí. Mis manos temblaban cuando recorrían mi piel y descubrían símbolos encendidos, como brasas vivas. Una madrugada, incapaz de resistir, me levanté desnuda frente al crucifijo de mi celda. La vela ardía débil. Y capítulo 10. El espejo del convento. Las marcas se multiplicaban. Cada mañana despertaba con nuevas líneas ardiendo en mi piel, como si hubiera rezado en sueños sin recordarlo. Mi cuerpo era ya un libro abierto, y yo su lectura maldita. Intentaba ocultarlas bajo el hábito, pero el ardor me delataba. Las hermanas me evitaban, y el sacerdote apenas podía sostenerme la mirada. Yo era un recordatorio viviente de un sacrilegio que seguía creciendo. Una tarde, mientras limpiaba la sala vieja del convento,
descubrí algo que hasta entonces había pasado inadvertido, un espejo enorme, cubierto por una tela polvorienta. Nadie lo usaba. Decían que provenía de otra época, de otro convento arrasado por el fuego. Algo en mí me obligó a destaparlo. El espejo no reflejaba la luz como los demás. Su superficie parecía líquida, como un agua oscura que tragaba mi imagen. Me acerqué, con el corazón encogido, y entonces lo vi. No era yo quien se reflejaba. La figura tenía mi mismo cuerpo desnudo, pero no mis ojos. Los suyos eran negros como un abismo, y en sus labios se dibujaba una sonrisa blasfema. Comenzó a mover la boca, y comprendí, horrorizada, que recitaba la oración, no la misma que yo conocía, sino una versión invertida, como si cada palabra estuviera dada vuelta, como un eco maldito del cielo. Mi reflejo comenzó a rezar con una pasión que yo no sentía. Sus dedos se apretaban contra la piel, como si disfrutara de un placer oscuro. Quise apartarme, pero mis pies no respondían. La voz, aunque no salía de mi garganta, retumbaba dentro de mí, llenando mis entrañas de un calor enfermizo. De pronto, la figura extendió la mano desde el otro lado. El cristal onduló, como si fuera agua, y sus dedos casi rozaron mi piel. Retrocedí, gritando, y caí al suelo. El espejo volvió a endurecerse, devolviéndome mi reflejo normal. Lloré, abrazando mis rodillas. Sabía lo que había visto. No era un simple reflejo, era el verdadero rostro. Capítulo 11. El pacto. Desde aquella tarde frente al espejo, la voz no volvió a callar. No importaba cuánto rezara con las hermanas, cuánto ayunara o cuánto golpeara mi pecho en penitencia, en lo profundo de mí, siempre estaba allí, murmurando, insinuando, prometiendo. De día, se disfrazaba de eco. De noche, se volvía clara, ardiente, como un amante invisible en mi oído. Tu cuerpo ya no es tuyo, es el altar, y los altares no se esconden. Intentaba resistir, pero el ardor de las marcas me obligaba a escuchar. Cada símbolo en mi piel brillaba tenuemente en la oscuridad, como si respirara. Me convertía en un libro abierto, y él lo leía con ansias. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, regresé al espejo. Esta vez no me sorprendió, me esperaba. Su figura era idéntica a la mía, desnuda, pero sus ojos tenían un resplandor que me atravesaba, y su sonrisa era una herida luminosa. Ya sabes lo que quiero, dijo sin mover los labios, como si la voz naciera dentro de mí. ¿Qué quieres de mí?, susurré, temblando. Nada que no hayas dado ya, pero no basta con rezar en secreto. Si quieres el poder completo, debes rezar desnuda, frente a todos. Que vean, que oigan, que se postren ante ti. Solo entonces el cielo caerá y la tierra se abrirá. Me cubrí el pecho, horrorizada. La idea me desgarraba y me atraía a la vez. Imaginé al pueblo reunido en la capilla, las hermanas arrodilladas, el sacerdote sin aliento, y yo allí, despojada de todo, pronunciando la oración prohibida. Una mezcla de vergüenza y un placer oscuro me recorrió como un rayo. No puedo, balbuceé, con lágrimas en los ojos. El reflejo rió, una risa lenta, profunda, que hizo vibrar el cristal. Capítulo 12. La misa de los cuerpos. El pacto ya estaba sellado, aunque nunca pronuncié el sí. No hizo falta, mi silencio, mi miedo y mi deseo fueron suficiente aceptación. La voz del espejo me acompañaba incluso a plena luz del día, dictándome cada paso, cada gesto, cada respiración. Y una noche, mientras las campanas repicaban sin manos que las tocaran, comprendí que había llegado el momento. El pueblo entero fue convocado a la capilla. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos acudieron, ancianos con sus bastones, madres con niños en brazos, hombres cansados de trabajar la tierra. El sacerdote intentó impedirlo, pero su voz fue ahogada por un rumor más fuerte, un llamado que no provenía de mí, sino de la fuerza que ya gobernaba a través de mí.
Entré descalza, con el hábito sobre mis hombros. El murmullo se apagó de inmediato. Caminé hasta el altar. Y allí, bajo la mirada expectante de decenas de ojos, dejé que la tela cayera. Mi desnudez se reveló como una herida abierta, y las marcas en mi piel brillaron con una luz rojiza, palpitante, como si fueran brasas vivas. Algunos retrocedieron horrorizados. Otros se arrodillaron, incapaces de apartar la vista. El sacerdote gritó mi nombre, suplicando que me detuviera, pero su voz se quebró. Yo ya no lo escuchaba. Pronuncié la primera palabra de la oración. Un murmullo recorrió la nave, y los vitrales temblaron en sus marcos. La segunda palabra, y las velas estallaron en llamas negras. La tercera, y un viento helado recorrió la capilla, arrancando los velos de las mujeres, apagando toda resistencia. Entonces ocurrió lo impensable, los fieles comenzaron a desnudarse también. Primero tímidamente, luego con frenesí. Era como si la oración les arrancara la ropa y la voluntad. Cuerpos temblor. Capítulo 13. La consumación. La capilla se había transformado en un abismo vivo. Cuerpos desnudos se retorcían en el suelo, entrelazados por el mismo rezo que yo había liberado. No había diferencia entre súplica y gemido, todo era un canto único, oscuro, que ascendía como un humo ardiente hacia las vigas de madera. Yo estaba en el centro, de pie frente al altar roto, con las marcas de mi piel brillando como fuego líquido. Intentaba recordar quién era antes de todo esto, pero ya no lo conseguía. Mis labios se movían, sí, pero las palabras que salían de ellos no eran mías. Era otra voz, grave, inmensa, demasiado antigua para pertenecer a este mundo. Yo rezo en ti, dijo desde dentro de mi garganta. Mientras el eco retumbaba en las paredes, sentí como mi cuerpo se arqueaba, estremecido por oleadas de placer que me desgarraban el alma. No estaba rezando, estaba siendo rezada. Cada sílaba no era una ofrenda, sino una posesión. Yo era la carne, pero él era la voz. El sacerdote, de rodillas entre la multitud, lloraba, pero no de miedo, sino de rendición. Sus ojos me buscaban con desesperación, como si aún esperara un milagro que lo rescatara de su propio deseo. «Detente», alcanzó a gritar, pero su voz se quebró, ahogada por el clamor colectivo. Me incliné hacia él, mis ojos en blanco, mi boca sonriendo con una dulzura que no me pertenecía. «¿Detenerme?», susurró la voz a través de mí. «Esto apenas comienza». El aire se volvió espeso, casi sólido. Cada fiel en la capilla comenzó a convulsionar, como si algo invisible penetrara sus cuerpos, llenándolos de una energía imposible. Los gritos se mezclaron con risas frenéticas. Y en medio del caos, comprendí la verdad. La oración no pedía devoción, pedía consumación. Una consumación que me estaba devorando desde dentro. Caí al suelo, arqueando la espalda, mientras la voz rugía a través de mí. Las marcas en mi piel se encendieron como brasas, y sentí que mi carne se deshacía en letras ardientes. Capítulo 14. La traición del confesor. El silencio tras la consumación fue insoportable. Los cuerpos yacían exhaustos en la capilla, como si hubieran ofrecido su último aliento en un rito que nadie comprendía del todo. Yo, desnuda frente al altar roto, seguía escuchando la voz dentro de mí, un murmullo constante que me acariciaba los huesos. «Eres mi templo, eres mi palabra hecha carne». El sacerdote se levantó de entre los fieles, tambaleante, con el crucifijo roto aún en la mano. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el llanto, era deseo, rabia y fe quebrada. Avanzó hacia mí, respirando con violencia, como un hombre al borde del abismo. «Esto debe terminar», dijo con voz ronca, casi irreconocible. Yo lo miré en silencio, con la sonrisa que ya no era mía. «¿Terminar?», respondió la voz a través de mí. «Tú también me has escuchado, sacerdote. Tus noches no son tuyas desde que ella te confesó la verdad». Él retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran desnudado. «Mientes».
gritó, alzando el crucifijo quebrado, pero su mano temblaba tanto que parecía incapaz de sostenerlo. Me acerqué lentamente. El hábito yacía en el suelo, olvidado. Mi cuerpo marcado ardía en símbolos vivos, y cada trazo brillaba con una luz roja que iluminaba el rostro del Padre. Él no apartó la vista. Sus pupilas se clavaron en mí como un hombre derrotado por su propia carne. Dilo, susurré. O quizá fue la voz dentro de mí quien lo dijo. Dilo y libérate. Dime que quieres escucharme rezar una vez más. El sacerdote dejó caer el crucifijo. El sonido metálico retumbó en la capilla como una campana fúnebre. Se cubrió el rostro con las manos, pero entre sus dedos escapaban sollozos que no eran de penitencia, sino de hambre. Lo deseo, confesó, apenas audible. Lo deseo aunque me condene. Un estremecimiento recorrió mi piel. La voz en mi interior rió, triunfante. Me arrodillé. Capítulo 15. El último rezo. El convento ya no era un lugar santo. Sus muros, ennegrecidos por el humo del ritual, respiraban como un cuerpo vivo. Las hermanas habían huido. Los fieles yacían dispersos en un sopor estático, y en medio del altar roto solo quedábamos nosotros, el sacerdote y yo. Yo temblaba, desnuda, con las marcas brillando como brasas bajo la piel. Él, arrodillado frente a mí, había perdido todo rastro de fe. Su respiración era la de un hombre condenado que, aún así, ansiaba la condena. La voz dentro de mí rugía con fuerza, más clara que nunca. Solo falta una oración más, una última entrega. Después, nada podrá detenernos. Sentí el peso de la eternidad aplastándome. Sabía que si pronunciaba esas palabras desnuda, el mundo no volvería a ser el mismo. La consumación sería total, no quedaría Dios ni demonio que pudiera arrancar su semilla de la tierra. Detente, balbuceó el sacerdote, aunque sus ojos me pedían lo contrario. Si lo haces, todo se perderá. Lo miré, y por un instante creí escuchar mi propia voz, no la de la presencia. Padre, ¿y si ya está perdido? El eco de mis palabras se clavó en el aire. Entonces levanté el rostro hacia la cruz rota que aún colgaba a medias sobre el altar. No quedaba nada del Cristo de madera. Parecía un espectro carbonizado, y comprendí que el sacrificio final debía ser mío. Extendí los brazos, dejando que mi cuerpo desnudo se convirtiera en la única ofrenda posible. Las marcas comenzaron a arder con violencia, como si mi piel estuviera escrita en fuego. Cada letra se iluminó hasta cegarnos. Dilo. Ahora, ordenó la voz desde mis entrañas. Tomé aire. Sentí el deseo y el dolor fundirse en un mismo latido, y pronuncié, una a una, las últimas palabras de la oración. El suelo se estremeció. Un viento gélido arrasó la capilla, arrancando los vitrales y apagando toda vela. El sacerdote gritó, intentando alcanzarme, pero un muro invisible lo arrojó contra el suelo. Entonces comprendí lo que la oración me pedía. Epílogo. El eco desnudo. Las ruinas del convento quedaron en pie como un sepulcro abierto. Nadie se atrevió a reconstruirlo, pero tampoco a derribarlo. Los campesinos decían que, al pasar de noche, escuchaban un murmullo que no venía del viento. Una oración repetida al unísono, como un coro invisible, cargado de gemidos y súplicas. El sacerdote sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. En su sotana, grabadas a fuego, quedaron las mismas marcas que habían consumido mi piel. Cuando intentaba dormir, sus manos buscaban un cuerpo que ya no estaba, y despertaba gritando, convencido de que aún me veía desnuda frente al altar. Las hermanas dispersas juraban que cada espejo mostraba mi silueta, rezando con los labios entreabiertos, llamando a quien se atreviera a mirarme demasiado tiempo. Y algunos jóvenes del pueblo desaparecieron tras intentar colarse en las ruinas, atraídos por el rumor de una promesa, un solo rezo. Y todo placer será tuyo. Nadie volvió a encontrar sus cuerpos. Hoy, siglos después, el misal prohibido sigue oculto bajo las piedras caídas. Nadie se atreve a tocarlo. Pero a veces, cuando la luna se refleja en las vidrieras rotas, puede verse